Muy buenas noches a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes un tema de la serie que lleva por título Mística y señales del fin de los tiempos. En esta ocasión queremos compartir con ustedes un tema medular muy importante y yo creo que va a despertar en nosotros la curiosidad de comprender y entender qué es realmente avivamientos. Esta es una palabra que está de repente mal interpretada o mal entendida porque hoy día se está viendo un fenómeno que está despertando los corazones y la verdad encajarlo como un avivamiento podríamos decir que podría ser, pero lo que la escritura está revelando es que va a ocurrir un fenómeno que ya ha ocurrido dos veces, en dos ocasiones. Primero fue en el monte Sinaí, el segundo fue en Jerusalén y el tercero se pretende interpretar que va a ser en toda la tierra. Nosotros, con la ayuda del Creador, hermanos, queremos eh, no menospreciar, ¿cierto?, a nadie y menos a el deseo de muchas personas de decir, ojalá que llegue un avivamiento. Va a llegar un avivamiento. Eso es claro, pero no un avivamiento como usted se lo imagina. Hoy día el avivamiento que se pretende o se está enseñando a algunas personas es un avivamiento como que toda la gente está cayendo al suelo, ¿cierto? Están gritando, están hablando, ¿cierto? En un idioma extraño. Se ha visto también en algunos canales de televisión, televisión satelital me refiero, que están mostrando algunos campañas evangelísticas y que aparece un hombre, ¿cierto?, levantando su vestón o su chaqueta y que la lanza al público y la gente empieza a caer para atrás. No, eso no es avivamiento, ¿ya? No es avivamiento. Por favor, escuche, vea este video porque yo creo que va a ser un gran despertar para entender que el avivamiento parte de una pequeña llama que se puede transformar en un gran fuego, ¿ya? Y no me refiero al fuego que estuvimos comentando en la charla anterior que se llama Moloch, ¿ya? Para que usted lo pueda ver también. Este es otro fuego que tiene que ver con el fuego de la llama del avivamiento y que hoy día, amigos, vamos a explorar algo que es muy, muy, muy interesante. Bien, primero que todo, las escrituras nos dicen, nos revelan a través de sus profetas, de sus santos profetas, específicamente el profeta Joel. Bien, pero también recordamos que esta profecía se cumplió en una parte muy importante cuando fue en una fiesta solemne, la fiesta solemne de Pentecostés, ¿ya? Y antes de entrar de lleno, amigos, a hablar del avivamientos, o sea, de los avivamientos, quiero explicar lo siguiente. Cuando las personas hablan o escuchan de Pentecostés, inmediatamente interpretan como que fue la fundación de la iglesia. Y la verdad que bíblicamente los judíos que estaban en Jerusalén y específicamente en el aposento alto, que es un lugar del templo, es un lugar del templo, estaban celebrando la festividad de Shavuot. ¿Sí? Shavuot es en hebreo, Shavuot en español, semanas. ¿Cuáles semanas? Las semanas que tienen que ver con la fiesta de la Pascua hasta la fiesta de Shavuot ocurre un periodo de tiempo específico, ¿sí? Y algunos le llaman Pentecostés porque viene de Penta, que quiere decir 50, o sea, días o 50 días o 50 etapas, donde Pentecostés sería el equivalente a Shavuot, que sería semanas, ¿bien?
En el contexto bíblico, Shavuot significa que es el resultado de salir de la esclavitud. Eso es Shavuot. Bien. Por ende, diríamos que un avivamiento es cuando una persona sale de la esclavitud y tiene un proceso de tiempo, un periodo de tiempo, de empezar a sacarse la esclavitud de la mente, la esclavitud del cuerpo, y no solamente eso, sino que también sacar la levadura que está adentro. Por algo, en las fiestas solemnes hay una que se llama Pesaj o Pascua. Luego viene la semana de los panes sin levadura, ¿sí? Después de ese periodo, ese proceso, vienen unos días, 50 días, y que tiene que ver con Shavuot, que es donde descendió el Espíritu de Dios y que dice que vieron como lenguas de fuego estaban sobre las cabezas y que el pueblo y los que estaban allí, los que habían esperado la promesa de Yeshua, que el Padre iba a enviar un consuelo, este consuelo se manifestó de manera física, provocando un añadido, y digo provocando un añadido, que todos recibieron un alma doble o triple. Eso en Kabbalah y eso en mística significa que fueron ungidos, ¿cierto? Con una unción que era como forma de fuego, que es la representación de la Neshama, del alma. ¿Qué quiere decir? Que fueron investidos con una superpotencia que les permitió hablar idiomas antiguos que dentro de la mística estudiamos que probablemente fueron las configuraciones de las almas pasadas de hombres que hablaron idiomas cuando estaban siendo testigos de el monte Sinaí. Hay algunas cosas, hermanos, que son muy inexplicables. Hay unas cosas que son muy inexplicables hablar ahora, pero para que ustedes sepan o para que ustedes entiendan a lo que me quiero referir, que el avivamiento es cuando viene algo sobre tu vida y que tú llegas incluso hasta desconocerte, tú mismo a desconocerte, porque hay algo como que está sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu alma, sobre tu mente, sobre tus acciones, que es una fuerza que te impulsa a poder hablar otros idiomas. Y esto significa otros idiomas, no confundir con el típico hablar en lenguas que de repente se conoce en la religión. No, hablar otro idioma significa hablar un idioma que uno, ¿cierto? De manera local tiene, por ejemplo, acá nosotros tenemos la lengua castellana, pero cuando me refiero a hablar otra lengua, también me estoy refiriendo a que hay un deseo de aprender la lengua del creador. ¿Cuál es la lengua del creador? El hebreo. ¿Sí? No estoy diciendo que el idioma que hablaron en Pentecostés era solo el hebreo. No, dice que hablaban de diferentes lenguas, pero estaban hablando de lo mismo. Estaban hablando del fenómeno, la fenomenología de que personas que no habían sido educadas, no habían sido entrenadas en otro idioma, de repente vino un fuego, vino sobre ellos algo y empezaron a hablar idiomas que la gente que venía de las naciones empezaron a entender y a escuchar que estaban hablando de la gloria de Dios. Esto es muy complejo de hablarlo, ¿eh? Porque usted se pregunta, entonces, ¿en qué consiste un avivamiento? ¿Un avivamiento a la manera religiosa o un avivamiento a la manera bíblica? Entonces aquí vamos a entrar a separar dos cosas. Primero, cuando en esta charla vamos a hablar de los avivamientos, vamos a hablar de los avivamientos bíblicos. ¿Ya? Los avivamientos bíblicos. En el mundo actual, los avivamientos que se están mostrando por televisión o por videos, muchos de ellos, no digo todos, muchos de ellos son espectáculos programados, ¿sí? Espectáculos programados. ¿Qué quiere decir? A la manera religiosa, no a la manera bíblica, a la manera religiosa me refiero,
muchos de esos espectáculos están programados para que alguien tire el vestón, tire una ropa, ¿cierto? Una prenda de vestir y toda la gente se cae para atrás. O empiezan a soplar, o empiezan a hacer con las manos y la gente empieza a caerse, ¿cierto? Como queriendo decir que ese es un avivamiento. Ahora, pasémonos al avivamiento bíblico. En el avivamiento bíblico sí hay caídas, ¿ya? Que viene como un viento, como un fuego y que te tira al suelo, o que algunos caen de rodillas, algunos empiezan a manifestar sensaciones de lloro, alegría, risas. Eso es bíblico. Recordemos el caso del rey Saúl. Dice que el rey Saúl estaba cantando con los profetas y vino el Espíritu de Dios y lo hizo profetizar. Dice que danzaba y bailaba. Y vino un fuego sobre él y él empezó a profetizar. Y se contó a Saúl, el rey de Israel, el primero, como uno de los profetas. Entonces, bíblicamente, los avivamientos tienen manifestaciones sobre la persona de manera sobrenatural, o que de repente alguien dice que siente un fuego, de repente siente fuego en las manos, como que las manos le arden, a veces la frente le arde. Son manifestaciones bíblicas. Ya, ahora, las manifestaciones religiosas, muchas de ellas son orquestadas, maquetadas, tramoyadas, por así decirlo, que algunos, no todos, intentan como estimular a las personas para que vean que otro cae, para que otro llore, para que otro dance, empiece a profetizar, ¿cierto? Y que uno los ve y uno dice, caramba, esto es bonito, ¿sí? Hay algunos que dicen, no, esto no es bonito, esto espanta al público, ¿sí? A la manera religiosa. La pregunta, hermano, usted está diciendo que el avivamiento bíblico y el avivamiento religioso se parecen. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo yo sé diferenciar si lo que a mí me está ocurriendo es algo emocional o si realmente es el espíritu o el fuego de Dios que vino sobre mi vida y que realmente empieza a provocar en mí un cambio? Porque a las otras personas también les provoca un cambio, entre comillas. La pregunta es, ¿cómo yo sé que realmente la manifestación del avivamiento o los avivamientos son originales y no son orquestados? Esta es una pregunta que siempre nos hicieron en radio, de repente en las iglesias, en las congregaciones, en charlas, de repente, reuniones internas, que varias veces me preguntaron, hermano Hans, ¿cómo yo sé que es el Espíritu de Dios? Primero, es una respuesta súper fácil. Es una respuesta súper fácil. No es complicada. ¿Por qué? Si vino sobre ti algo y que te hace llorar, que te hace caer de rodillas, te hace caer de espalda, o te vas para el lado, o simplemente te quedas sentado llorando o riéndote, una manifestación de alegría, la pregunta es, después de eso, ¿qué es lo que te sucede a ti? Todavía no estamos entrando a la charla, amigos. Estamos en estos momentos haciendo los preparativos, los preliminares. ¿Ya? Los preliminares, porque vamos a hablar en la charla qué es avivamiento. ¿Ya? Entonces, los preparativos de esto es decirle a ustedes que ¿qué es lo que te pasa después de sentir eso? ¿Sigues siendo la misma persona o hay un cambio en ti? ¿Te pones peor? ¿Te pones más rabioso? ¿Te pones más enojón? ¿Hay algo en ti que cambia? Sí, cambió para mal precisamente. Entonces el avivamiento no era el Espíritu de Dios el que vino sobre tu vida, vino un demonio que hizo una simulación y que cayó sobre ti, te hizo sentir emociones y que realmente no provocó ningún fruto. ¿Por qué? Porque el avivamiento real provoca frutos. Y aquí le viene la pregunta. El avivamiento bíblico que está registrado no quiere decir que sean los únicos que van a existir, sino que están registrados dos grandes avivamientos en la Biblia. Primero, el de el monte Sinaí, cuando los hijos de Israel estaban al pie de la montaña en el Sinaí, y de pronto dice que ven, ¿cierto? Ven la voz de Dios.
Atención, no dije escuchar, dije ven la voz de Dios. Ese ver significa que ellos ampliaron su capacidad psíquica, ampliaron su mente y ellos se provocó un fenómeno que la ciencia le llama sinestesia. ¿Qué significa? Que la sinestesia es probar y sentir olores, sabores con otros órganos. ¿Qué significa? Yo no puedo escuchar el olor. Yo no puedo escuchar el olor. ¿Por qué? Porque el olor se siente en el olfato, no por el oído. Pero la sinestesia puede llegar a saber y a comprender o a interpretar que el olor también tiene un sonido. Lo mismo pasa con la voz. La voz yo la oigo, pero no la veo. Por lo tanto, la sinestesia es un fenómeno que ocurre cuando se despiertan o se rompen las capas del cerebro y empieza a ver lo ilógico y que los hijos de Israel no solamente escucharon la voz de Dios, sino que la vieron las voces. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ahí hubo un avivamiento que el pueblo escuchó a Dios, caramba, fue un día emocionante y les vino inmediatamente la prueba si eran dignos de recibir la energía y el poder que habían recibido y que les estaba esperando el tema del becerro de oro. Ya, ese por una parte. Curiosamente, también en la fiesta de Pentecostés, fiesta bíblica, fiesta sagrada, ¿qué es la fiesta de Pentecostés? La fiesta de Shavuot. ¿Qué es la fiesta de Shavuot? Es recordar el evento cuando Dios habla en el Sinaí, le habla a su pueblo, le entrega la ley, la Torá, la entrega escrita y hablada y escrita. ¿Qué significa? Que en el monte Sinaí el Creador desciende, ¿cierto?, a entregarle las tablas de la ley a Moisés y también oyen la voz. Bueno, Pentecostés, 2000 y 3000 años aproximadamente, puedo equivocarme en esta fecha. Pentecostés es recordar el mismo evento de recibir la Torá, recibir los mandamientos y que en la aparición de Yeshua, cuando Yeshua asciende, Él les dice, esperen la promesa unos par de días y cuando vayan a celebrar Shavuot van a recibir la sorpresa. Sorpresa, llegó el avivamiento y esta vez llegó manifestada en fuego. ¿Por qué en fuego? Porque en el monte Sinaí Dios se manifestó en fuego, en terremoto, en un, a ver, llamémoslo así, un fuego abrasador que consumió sin quemar a ninguno, pero que fueron llenados ellos con el espíritu del Creador. ¿Sí? En Shavuot, ahora pasando más de 2000 años aproximadamente, 1000 años, 2000, el periodo de Moisés al tiempo de Yeshua. ¿Bien? Están celebrando Pentecostés y pasa exactamente lo mismo. Dice que lenguas de fuego estuvieron sobre las cabezas de las personas. O sea, estaban recordando y recibieron la misma energía. ¿Bien? ¿Qué fue lo que ocurrió con ellos? El avivamiento bíblico. Dice que empezaron a hablar del testimonio de Yeshua, empezaron a predicar, empezaron a hablar, empezaron a enseñar Torah. Les provocó el fuego. Con el avivamiento religioso, muchas veces no sucede eso. La gente solamente busca sensaciones, busca llorar, busca poder sentir algo distinto, algo nuevo. ¿Por qué? Porque de repente hay necesidades. Por si uno canta, de repente tiene pena, tiene tristeza, escucha una alabanza y uno empieza a llorar. Y obviamente que cuando uno empieza a llorar, el Creador en su infinita misericordia provoca que la persona sienta tranquilidad y sienta paz. Ese es una manifestación, ¿sí? Pero si la persona solamente se queda así y no tiene resultados de cambiar su tristeza, la gente se queda en la tristeza solamente para sentir el cariño y el amor de Dios a través del llanto. Atención, esto es súper fuerte. Pero la gente a veces se acostumbra a la tristeza para que sea consolado y eso no es avivamiento. ¿Ya? Entonces, aquí entramos a la charla.
La escritura nos dice a nosotros en el libro del profeta Joel que el derramamiento del Espíritu de Dios siempre le precede con tribulación. Eso significa que cuando hay avivamiento de verdad, es porque algo malo, me refiero, algo de calamidad está por asomarse. Cuando vienen estos fenómenos de eclipse, cuando vienen fenómenos de terremoto, cuando vienen... yo puse allí tal cual como dice Reina Valera. No quise quitar el nombre Jehová, aunque ustedes saben que ese no es el nombre del creador. Puse tal cual como está en Reina Valera 1960. ¿Qué significa esto? Que el derramamiento del Espíritu de Dios o el avivamiento siempre va emparejado con las tribulaciones. Siempre. Y de hecho, cuando ustedes ven, ¿cierto?, que el Creador libera al pueblo de Israel, les hace liberar, ¿cierto?, de la tierra de Egipto, también hay tribulación. ¿Cuál es la tribulación? La amenaza que el ejército del faraón viene en camino y que el pueblo está acorralado entre el mar y tiene a los egipcios que vienen por detrás. Luego, ¿cierto?, el milagro ocurre, se abre el mar, ellos pasan y luego el miedo de que los carros del faraón vienen de nuevo y el creador cierra el agua, cierra el mar y los egipcios mueren. Y luego viene todo el proceso de pasar por el desierto, prepararse, ¿cierto?, en este periodo para empezar a sacar todo lo malo, y viene todo el tema del peligro del becerro de oro también. Entonces se preguntan la gente, los estudiosos, los investigadores del tema, los maestros, que siempre cuando Dios va a mandar un avivamiento, siempre van a ocurrir fenómenos contrarios. Fenómenos contrarios. Ya sea pruebas, dificultades, persecuciones, fenómenos naturales, fenómenos cósmicos, siempre el avivamiento va ligado a que Dios en su misericordia viene a reforzar al pueblo, a sus hijos, para enfrentar la calamidad que viene. ¿Qué ocurrió con Pentecostés? Recuerdan ustedes que después de Pentecostés vino la persecución contra todos los creyentes en Yeshua. O sea, eso quiere decir que los avivamientos, amigos, son para investirnos de un poder sobrenatural que no es solamente llorar, no es solamente estar alegre, estar feliz, sino que es un poder sobrenatural, una energía extra que nos envían. Y la pregunta es, ¿a quiénes se la envía? Que lo vamos a ver. Nos envían una energía extra para poder luchar y poder vencer todos los obstáculos. A eso se le llama avivamiento. ¿Bien? Entonces, si nosotros empezamos a ver el avivamiento bíblico con el avivamiento religioso, muchos avivamientos religiosos tuvieron esencia de avivamientos bíblicos. Atención, lo voy a repetir de nuevo para que no te pierdas. Muchos avivamientos religiosos tuvieron esencia de avivamientos bíblicos. Siempre recuerdo esto. Yo nací en el año 81, ¿ya? Para que se haga una idea del contexto, que en el periodo cuando yo tenía 5 años, desde ese periodo yo recuerdo, estando en iglesias, vi el poder de Dios manifestarse grandemente en personas que iban a orar a los cerros. Nosotros somos oriundos de la 8ª región. Entonces, como en la 8ª región y en el sur de Chile, por lo general las personas en los lugares que viven son más lugares de rurales, de campo, de montañas, de ríos, de lagunas. Tienen mucho más acercamiento y de hecho los hermanos que nos ven desde el sur de Chile o los hermanos que nos ven desde el norte,
porque en el norte también hay una manifestación, que tienen un apego con la naturaleza, eso es ideal para el avivamiento. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros que estamos viviendo en la ciudad? ¿Ah? Hay un método, sí, se llama Itvodedut, hay un método. Pero yo les digo que las personas de ciudad también pueden recibir la misma esencia, y de hecho es una prueba muy grande que tenemos nosotros los que vivimos en ciudad, de llegar a un nivel espiritual alto de avivamiento, porque el Creador nos podría recargar aún el doble o el triple, un poquito más, que aquellos que están directamente con la naturaleza. ¿Y esto de qué depende? Usted va a saber en esta charla, va a saber de qué depende. Bien, entonces, yo recuerdo en los años 80 y 85, en los años 90, 95 y en los años, llegando al año 2000, hubo un fenómeno espiritual muy grande. De hecho, siempre mi madre me cuenta que en los tiempos de ella, cuando ella era pequeña, el poder de Dios también se movía de una manera grande y poderosa, con profecías al instante. Yo fui testigo de gente que tenía visión, gente que veía a distancia, y personas que profetizaban y se cumplía a los 2 días o a los 3 días. Milagros, sanidad, hermano, era una cosa increíble. La pregunta es, ¿por qué pasó eso? ¿O por qué ocurre el verdadero avivamiento? El verdadero avivamiento siempre está ligado a persecuciones antes y después de una calamidad. Por ejemplo, las personas que lamentablemente aquí en Chile, digo, esta fecha, o sea, esta fecha y provoca dolor, por ejemplo, el golpe de Estado del año 1973. Mi madre me cuenta, siempre me cuenta esto, que en las iglesias evangélicas muchos profetas se levantaron, me cuenta mi madre, y que por las iglesias del sur de Chile, yo no sé si en todo Chile, pero es lo que me cuenta ella, en ese tiempo no habían redes sociales, no habían teléfonos, así como la gente hoy día los tiene, y todo era a través de las congregaciones, era a través de la iglesia, era verdaderos departamentos de computación, de cómputo, y que en las iglesias empezaron a levantarse muchos profetas anunciando que venía a Chile derramamiento de sangre y diciendo que no se involucraran en nada de lo que fuera política. Ocurrió, hubo un mover de Dios antes del golpe de Estado, y después del golpe de Estado también hubo un mover de Dios para dar aliento, fuerza a las personas que estaban en esa época. Nosotros que nacimos en los años 80, por ejemplo, estamos más nuevitos ahí comparado a la época del 73 y antes del 73, alcanzamos una colita, llamemos así, acá en Chile decimos coloquialmente hablando, como un cachito, una parte, una fracción de ese avivamiento ocurrido en Chile. La pregunta es, ¿qué pasó? Precisamente antes de una calamidad y después de la calamidad, el poder de Dios se manifiesta sobre su pueblo. Y aquí en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28 hasta el 32, nos viene a revelar que los avivamientos se manifiestan cuando hay calamidades, tribulaciones, angustias. Entonces usted se pregunta, año 2023, se está viendo un fenómeno de angustia. Es el momento ideal para un avivamiento. La pregunta es cómo se obtiene. Cuando nosotros empezamos a analizar la profecía del profeta Joel, hay una palabra en hebreo que no aparece traducida al español. Y esta palabra se llama Shefa. Nosotros hemos mencionado esta palabra en algunos estudios y recuerdo que una vez lo mencioné en una iglesia cristiana. O sea, en dos oportunidades, en 2 iglesias cristianas mencioné la palabra Shefa
y a algunas personas casi se les cae el pelo por el significado de la palabra shefa. En hebreo, la palabra derramaré se dice shefa. Dice, entonces, el profeta Joel dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Bien, en hebreo la palabra derramaré es la palabra shefa, pero la palabra derramaré es shefijá. ¿Y qué significa eso? Shefijá no tiene una traducción tan suavecita, por así decirlo, para que la gente le llegue de un golpe, de un impacto. Pero para que usted me pueda entender, que a mí me costó mucho poder explicarlo esto, pero ahora ustedes lo van a saber, que la palabra shefijá o el shefa es el mismo acto cuando un esposo y una esposa van a tener intimidad sexual. Atención, ¿cómo eso? El shefa es esa energía, ¿cierto? Cuando hay un derramamiento. En este caso, cuando el hombre vierte su semen, ¿cierto? En la intimidad, en la relación sexual, en hacer el amor, ¿cierto? Cuando hay pasión, cuando hay fuego, cuando hay intensidad, el hombre derrama sobre la mujer, me refiero dentro del esquema de hacer el amor. Esa palabra se llama shefijá, que es el shefa. La pregunta que nos quiere mostrar aquí el profeta Joel: ¿cómo se obtiene el shefa divino cuando hay una intimidad con el Creador? ¿Cómo así, hermano? ¿Me lo puede explicar? Porque ya me está dando catarsis, ya me estoy poniendo colorado, rojo, hermano, más de lo que soy. ¿Qué quiere decir esto? Explíquemelo. El derramamiento del Espíritu de Dios, el derramamiento, el fuego de Dios, cae sobre una persona que ha logrado tener una intimidad con el Creador. Esto significa que para que haya intimidad, ¿cierto?, entre un hombre y una mujer, no tiene que haber ropa, obvio, no tiene que haber ropa. ¿Qué significan las ropas? Las ropas, espiritualmente hablando, significa todo aquello que nos impide tener sensibilidad a la espiritualidad. ¿Mm? Yo creo que usted me entiende, usted es adulto y usted es adulta. Yo creo que me entiende lo que quiero decir. Las ropas dentro de la espiritualidad o la desnudez para intimar con el Creador significa que yo debo quitar de mí todo lo que me impide ser sensible. Obviamente que la desnudez, ¿cierto?, cuando uno está con su pareja, ¿cierto?, con su esposa, el contacto de la piel, ¿cierto?, los sensores de la piel, la estimulación, la parte erótica, llamémoslo así, dentro de la espiritualidad, cuando nosotros nos dedicamos, ¿cierto?, en mente, cuerpo y acción para el Creador es como que nosotros nos estamos desnudando frente a Él para poder tener un acercamiento más íntimo y ser más sensibles. Obviamente que la gente, la mayoría, se escandaliza con estos términos, pero si yo les dijera, ¿sabes qué? Este tema del erotismo espiritual es algo que, por ejemplo, en la Kabbalah y en la mística se estudia así, de una. Significa que, eh, a ver, por ejemplo, el Zohar HaKadosh, el Zohar, el libro de Kabbalah teórica, nos viene a revelar que el Shefa divino es aquello que el Creador
derrama, ¿cierto? Que es un fuego para nosotros, un fuego, una manifestación, porque nosotros hemos tenido esa intención de acercarnos al Creador, desnudarnos frente a Él, de sentir, ¿cierto?, su acercamiento. Y obviamente que alguien puede decir, oye, pero es un poco raro esto porque yo entiendo la sexualidad como hombre o como mujer, dice alguno, eh, pero tranquilo, a ver, la espiritualidad dentro de un hombre y la espiritualidad dentro de una mujer tiene dos aspectos. Por ejemplo, en la mujer, el creador es el esposo, el amante, ¿cierto? El que se apega, ¿cierto? La mujer se apega al creador como el esposo, como un amante. Algunas chicas como Tuxedo Max, ¿cierto? Como este dibujo animado que mostraban ¿cómo se llama? Sailor Moon. Mostraba al héroe, al hombre de su vida, ¿cierto? El enmascarado. Y la pregunta es, ¿cómo lo hace con el hombre? Bueno, súper fácil. Y alguien dice, ¿cómo súper fácil? Está revelado, por ejemplo, en el Salmo 90 y dice, Salmo de Moisés, varón de Dios. ¿Sí? Así dice el texto, varón de Dios. Pero cuando se interpreta en hebreo, no dice así. No dice varón de Dios. Sino que la palabra que ocupa allí dice el esposo de Dios. Pero ojo, atención, ya va a salir un cortocircuito en la cabeza. El esposo de la presencia divina. En hebreo, Moisés es considerado el esposo de la presencia divina, que en Kabbalah se le llama matronita. Atención con esta palabra. No lo voy a explicar con mucho detalle, esto lo vamos a explicar con los hermanos que están estudiando la introducción a la Kabbalah teórica en las mensualidades. ¿Ya? Matronita se le llama a la Shekinah o a la Shejinah. Entonces el Salmo 90 viene a revelar que Moisés llegó a la estatura de ser el esposo de la presencia divina. ¿Qué significa el esposo de la presencia divina? Que hubo un lapso que Moisés se apegó tanto al Creador que la parte del Creador, que el aspecto de la Shejinah, la parte femenina del Creador, llamémoslo así, se apegaron, se fusionaron y llegaron a ser uno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de Shefijá o cuando hablamos nosotros de el derramamiento del Espíritu, es porque la persona que quiere sentir ese poder, ese fuego, lo primero que hay que hacer es tener toda la intención de apegarse al Creador. De la misma manera cuando una persona, cuando un hombre quiere o se siente atraído, ¿cierto?, por una mujer, o cuando una mujer se siente atraído por un hombre, ¿cierto? Y como un esposo, como un matrimonio que quieren, se acarician, se besan, se coquetean, se tocan, se acarician, se besan, se hablan íntimamente al oído, se hacen cariño, se estimulan, ¿cierto? Y hay toda una previa, ¿cierto? Un juego de erotismo antes de, ¿sí? Entonces, el Zohar HaKadosh, en el libro de los místicos, ¿cierto?, hebreos, nos habla que el ser humano tiene que llegar a una estatura, en el caso de los varones, imaginarse a la presencia divina como una mujer que no es llegar y hablarle, sino que hay que hacer todo un proceso de cortejo, de enamoramiento. La mujer, por otro lado, ocupa el papel de ser la recepción del creador y por lo tanto tiene que enamorar al creador. Enamorar significa cantarle, orarle, decirle que lo ama, decirle que es bello, que no hay nadie como tú, consagrarse a él y solo a él sin ningún tipo de idolatría.
Y obviamente que el esposo va a venir como el cantar de los cantares revela. Bueno, en el caso de los hombres, ¿qué hacemos nosotros? A la presencia divina es súper sensible. De hecho, a la mujer es más fácil, para la mujer es mucho más fácil conectarse con Dios. ¿Por qué? Porque la mujer, como tiene ese aspecto divino que el Creador le puso en la mujer para llorar a Dios, para clamarle, para cantarle, inmediatamente el Creador con la mujer viene a acompañarla, le viene a revelar, le viene a hacer cariño, le entrega mensaje. Baruch Hashem, gloria a Dios por eso. En cambio en el hombre es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque estamos hablando con la presencia divina, el aspecto más sensible del Creador. Por lo tanto, un hombre no dice, eh, derrámame tu espíritu, Creador, o yo busco tu presencia. No, así no, así no. Es todo un tema de cortejo, es todo un tema de enamoramiento. Hay todo un proceso de búsqueda. ¿Sí? Por eso a mí me daba, de repente me daba mucha risa, y digo risa irónica, cuando, por ejemplo, en la religión, ¿cierto? Se intentaba recordar esta época que hubo, y que en la religión decían, vamos a hacer una vigilia para que haya derramamiento del Espíritu de Dios. Y llega la vigilia y lo único que hay es puro cántico, gente saltando así, pero después esas personas son las mismas de siempre. Eso significa que no hubo avivamiento. ¿Por qué? Porque no cambiaron, son los mismos, siguen haciendo el mismo mal, siguen haciendo el mismo daño. No hubo shefa, no hubo shefijá, no hubo intimidad. Porque la intimidad, mis queridos amigos, no se logra en una congregación. La intimidad primero se logra en forma interna y después congregacional. Así es. ¿Cuál es el resultado del derramamiento del Espíritu? Que yo obtengo los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Aparecen en la carta de Gálatas. De hecho, en Gálatas es súper duro, ¿eh? Me refiero, es súper tajante. Dice, las obras de la carne son estas y los frutos del Espíritu son estos. Obra de la carne, lascivia, fornicación, concupiscencia, idolatría, adulterio, un montón de cosas. Obras de la carne. Pero cuando habla del fruto del Espíritu, amor, benignidad, fe, mansedumbre, esos son los frutos del Espíritu. Una vez recuerdo que un pastor muy conocido en la televisión me dijo, eh, nosotros tenemos frutos en nuestra iglesia, tú no tienes nada, me dijo, así como que yo andaba buscando algo. Lamentablemente, siempre le dije, yo no ando buscando absolutamente nada. Él pensaba que yo andaba buscando lo mismo que él andaba buscando. Y él decía que tenía los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque tenía radios, tenía iglesias. Y yo le dije, usted está muy equivocado, pastor. Los frutos del Espíritu no son ni autos, ni casa, ni buenos trabajos, ni buen sueldo. Esos no son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu está escrito en la carta de los Gálatas, a los Gálatas. Amor, mansedumbre, benignidad, fe, paciencia. Esos son los frutos, son 9. Así que guárdese su auto, guárdese su casa, guárdese sus buenos trabajos, su buenos sueldos, porque esos no son frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, es claro, es un resultado de una manifestación y un derramamiento. A eso le llamaríamos nosotros avivamiento. ¿Sí? Entonces, amigos, amigas, hermanos, para hacer un resumen, ¿ya? Porque este tema es súper amplio el tema del shefa, la shefija. Es súper amplio. Pero vamos a hacer un resumen y gracias al creador que nos está gustando la interacción que ustedes están escribiendo ahí en la caja de los comentarios. Estamos planificando de poder hacer las charlas, las continuaciones con aquellos hermanos que dicen, ¿sabe qué? A mí me interesa este tema. Por favor, pueden continuar con este tema, hermanos.
obviamente que vamos a ir profundizando. Estos son temas, son charlas que obviamente que uno va viendo también la interacción con los hermanos si realmente están interesados. Este tema del avivamiento o de los avivamientos es un tema para largo, porque uno sí puede recibir el fuego de Dios en una época difícil. Entonces, para hacer un resumen de la charla de hoy. Primero tenemos que saber que los avivamientos vienen antes y vienen después de una catástrofe, de una tribulación, de una calamidad, de un desastre, de un cataclismo, por así decirlo. O sea, los avivamientos se van a manifestar siempre antes de que venga y después que vengan. Eso quiere decir un antes y un después. No es que solamente venga antes y que después de la catástrofe Dios se olvida de su pueblo, porque Dios no es así. Antes de que venga la calamidad, Dios derrama de su espíritu, y después cuando viene la calamidad, también Dios derrama de su espíritu para que haya consuelo. Entonces tú tienes que saber, y yo tengo que saber, que los avivamientos son manifestaciones donde se nos viene previniendo de catástrofe y de dificultad y de terremotos, de cosas terribles. Y después de eso también sigue el avivamiento. ¿Ya? Esa es la parte más principal de todas. La segunda principal, que hay avivamientos bíblicos y hay avivamientos religiosos. Bien, disculpen, tuve que hacer una pequeña pausita. Segundo gran importante tema. Hay avivamientos bíblicos y avivamientos religiosos. Los avivamientos bíblicos que están registrados en la Escritura nos hablan de una liberación. Nos hablan a nosotros de salir de la esclavitud mental y del cuerpo. Viene un avivamiento por algo que el Creador ve, que yo hay un desapego, ¿cierto?, al mundo material. No quiere decir irse a lo extremo, sino que no ser dependiente de lo material, ser dependiente de lo espiritual que controla lo material. Bien, ojo con eso. Entonces los avivamientos bíblicos nos vienen a revelar a nosotros que tiene que haber una actitud de cambio. Yo quiero cambiar, yo quiero acercarme a Dios, y obviamente va a venir un avivamiento. Están registrados dos: el monte Sinaí, resultado de salir de la esclavitud de Egipto. Luego, en Pentecostés, que es la celebración que recuerda el mismo evento en el monte Sinaí, pasado muchos siglos, en Pentecostés se recordaba lo mismo, la entrega de la Torá, la entrega de la Biblia, y allí hubo un derramamiento del Espíritu de Dios que está confirmado por el apóstol Pedro, donde él cita la profecía de Joel. Bien, entonces tenemos que los avivamientos bíblicos son aquellos que se muestra claramente que hay una intención de salir del estado normal de un ser humano y de apegarse al Creador con todo. Por otro lado, los avivamientos religiosos, la mitad, yo diría que la mitad son TV shows, son shows. La mitad no. La mitad no. La mitad de los avivamientos religiosos sí tienen una esencia del avivamiento bíblico. Eso lo puede ver cuando la gente está recibiendo dones, está recibiendo sanidad, está recibiendo poder de Dios, pero si esas personas se siguen manteniendo en amor a Dios, búsqueda a Dios, es porque ese avivamiento religioso tiene una esencia de un avivamiento bíblico. Pero los TV shows o los programas maquetados y esas cosas no tienen ningún fruto del Espíritu y son peores, son más malos que antes. Entonces eso quiere decir que no era un avivamiento con esencia bíblica, sino que era solamente un espectáculo montado, maquetado y todo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de estos avivamientos, quiere decir que el Creador a nosotros nos da la oportunidad de poder acercarnos. Y aquí viene la tercera parte, para cerrar, es que la palabra derramamiento en hebreo se dice shefa o shefija, que es el acto en sí del shefa, que es una intimidad de Dios con aquel que quiere acercarse a él. O sea, una intimidad del Creador
hacia un ser humano, ya sea hombre o sea mujer, que quiere acercarse al Creador. La mujer ve al Creador como un esposo, como un amante, como su todo, ¿cierto? Como el hombre que siempre quiso tener y lo ama, lo busca, ora, ayuna, se esfuerza. En el aspecto de la mujer, y en el aspecto de los hombres buscamos al Creador en el aspecto de la presencia divina, la gloria divina, que es el aspecto más sensible del Creador. Entonces, esas son las formas de poder tener un derramamiento del Espíritu para que haya un avivamiento. Y por último y cuarto, para ir cerrando, es los frutos del Espíritu. Aquí los frutos del Espíritu van a revelar si el avivamiento religioso era o no era. Porque los avivamientos bíblicos está más que demostrado que sí o sí tienen frutos. En cambio, los avivamientos religiosos, si tienen frutos del Espíritu, es porque ese avivamiento religioso tenía un extracto de avivamiento bíblico. Pero si el avivamiento religioso no tiene ningún extracto de avivamiento bíblico, era un montaje. Así de simple, así se descarta. Bien, bien amigos. Si este tema realmente te gustó, porque a nosotros nos gusta este tema, ¿por qué? Porque el avivamiento es algo, hermano, que uno lo puede tener. Uno lo puede tener por muchos años, el avivamiento. Y uno continúa, ama a Dios, se acerca a Dios, y por eso estamos aquí hoy, ¿ya? Si te gustó este tema y tú quieres saber más de lo que significa la Shefijá, cómo se puede obtener, porque hay todo un procedimiento, ¿eh? Hay todo un procedimiento para obtenerlo, ¿ya? No dudes en escribir en la caja de comentarios, de ver nuestras redes sociales que están en la descripción del video, y si tú sientes de poder compartir un apoyo económico con nosotros, también está en la descripción del video la forma de hacerlo. ¿Bien? Lo que tú sientas, lo que tú quieras, lo puedes hacer para y como aporte al canal. Bien, así que un beso a todos amigos y muchas gracias por su atención. Y no se olvide de suscribirse al canal para que le lleguen las notificaciones. Si no está suscrito, obviamente que no les va a llegar la notificación. Y también agradecerles de antemano que puedan compartir este video porque estamos intentando eh, establecer, hermanos, los fundamentos de manera sana y sin hostigamiento religioso muchas veces. Bien, así que nos vemos, hermanos. Muchas bendiciones.